Y ahora pasamos a otro tema titular. Miles de bielorrusos se lanzaron a las calles en protesta por la sexta elección presidencial que se adjudica el dictador Alexander Lukashenko. La represión contra los manifestantes ha protagonizado la realidad del país que terminó con el exilio obligado de la candidata opositora. Sí, señor. Tenemos en línea telefónica a Eric de la Fuente. Eric de la Fuente, como todos conocen, un hombre especialista en relaciones internacionales. Y yo creo que lo de Bielorrusia, bueno, pues ¿quién lo dudaba? ¿Quién dudaba que Lukashenko iba a volver a ser el presidente? Y que quizás, bueno, creo que salió con un 80%. Algunos pensábamos que la diferencia iba a ser menor, ¿no? O más grande en este sentido. Eric, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Te extraña lo que ha pasado en Bielorrusia? Bueno, muy buenas tardes. Mira, no me extraña para nada, en gran parte porque antes de las elecciones ya han ocurrido numerosas manifestaciones y manifestaciones de miles de personas en contra del gobierno de Lukashenko. Y realmente la oposición viene desde hace tiempo, pero esta es la primera vez en una de las elecciones donde las manifestaciones son tan amplias, tan grandes, tan abiertas contra el gobierno. Y la mayoría de los líderes de la oposición están en la cárcel o se han ido. La candidata principal que hemos visto en las noticias, Svetlana Tikhanovskaya, realmente es la esposa de uno de los candidatos que fue arrestado, que es un blogger, etcétera. Pero ella es fantástica porque realmente ella es profesora de inglés, pero realmente ahora ella misma se dice que es una mamá que está en casa cuidando a los niños, pero se ve que es muy competente y ha salido y ese tono de sin tener experiencia política ni nada, ha atraído a las personas porque hay una gran reacción contra el presidente, el presidente Lukashenko, que realmente lo que ha hecho es robarse las elecciones. Te hago una pregunta. Quizás después de estas elecciones y después de lo que se ha demostrado y la gente protestando y se ha tenido que robar las elecciones como de costumbre, ¿Lukashenko ha perdido fuerza dentro de Bielorrusia? Ha perdido mucha fuerza. Recordemos quién es Lukashenko. Lukashenko es alguien que estuvo en el ejército soviético, es alguien que estaba al frente de las granjas colectivas durante el tiempo de la Unión Soviética. Fue el único parlamentario bielorruso que votó en contra de disolver la Unión Soviética, ¿no? En el 91. Y ha estado en el gobierno llevando el país hace 26 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay toda una generación nueva. Estos líderes tienen 30 y tantos años, 40 años, ¿sabes? Son generaciones que realmente son una post-Unión Soviética y que realmente están cansados de no solo la falta de libertades, pero la corrupción grandísima que hay en el país, los numerosos arrestos contra oposición, periodistas, por mucho tiempo. Esto no viene de ahora, esto se ha ido, pero ahora es cuando realmente se está culminando. Y yo creo que es algo que estamos viendo, no solo en Bielorrusia, pero sino toda esta nueva generación en muchos países de Europa del Este. Eso fue lo que vimos en Ucrania también cuando se levantaron contra Yanukovych. Es toda una nueva generación de personas. Recordemos que Bielorrusia está al lado de Ucrania, está al lado de los países bálticos, que obviamente son democráticos, que están en parte de la Unión Europea, y entonces no están ajenos a lo que está ocurriendo en esta región. Según el entorno de Tikhanovskaya, esta opositora, la candidata, fue obligada, dicen ellos, por las autoridades bielorrusas a abandonar el país. No tenía otra opción y la pregunta es, ¿exilio o cárcel? Así fue, ¿no? ¿Tuvo que largarse del país? Sí, bueno, Svetlana Tikhanovskaya no tenía otra opción. De hecho, ella tuvo que mandar a sus dos hijos antes para fuera del país para vivir con su abuela porque ya la habían amenazado que la iban a arrestar y que le iban a mandar a los hijos para un orfanato. Algo que son técnicas del gobierno, no solo contra ella, pero contra otras. Como digo, la mayoría de los candidatos realmente a la oposición desde el principio en esta elección están en la cárcel o se han tenido que ir del país. Ella ha sido muy valiente, ya que el día ya antes de las elecciones arrestaron a la mayoría de sus asesores y ella tuvo que esconderse ese día y salió igual al día justo cuando las elecciones y los resultados para
denunciarlos, y después se tuvo que escapar del país. Está en Lituania, que como es un país báltico, pero que tiene frontera con Belarus. La salida de ella debilita a la oposición, porque la oposición No, se hace dentro del país, no fuera, ¿no? sí, pero yo creo que no, en el caso de ella. ¿Por qué? Primero que nada, la posición tradicional que viene está dentro del país arrestada en gran parte, o está en las calles todavía, ¿no? Esto es número uno. Ella se convierte en el símbolo, ella realmente se hace candidata hace poco, desde mayo. Estamos hablando porque su esposo es arrestado, ¿no? Y su esposo es un youtuber muy popular, que él básicamente con un grupo viaja por el país, tiene un canal de YouTube, hace noticias, y de eso su canal se llama Noticias Reales, ¿no? De lo que está pasando. Así que la oposición todavía está dentro del país, y al ella salir afuera, a mí me parece que inclusive en este caso, aunque la oposición sea interna, es productivo. ¿Por qué? Porque ella puede mantener una voz a nivel internacional, y especialmente en Europa, donde no hay apoyo para Lukashenko de lo que está pasando, mientras la oposición sigue internamente, ¿no? Como digo, la mayoría de estos líderes que están en las cárceles y muchos todavía están en las calles. Así que yo creo que es una mezcla de las dos cosas, y creo que será positivo. No veo a ningún país de Europa occidental, por lo menos la mayoría, reconociendo a Lukashenko, y lo pone en una situación complicada, porque él ha tenido relaciones bastante complicadas con Rusia últimamente, y ahora no puede jugar el juego entre Europa, Estados Unidos y Rusia. Precisamente, perdón, Amado, para destacar algo, precisamente lo que usted dice está en sintonía con lo que en las últimas horas declara la Unión Europea, que anuncia que va a revisar sus relaciones con Bielorrusia y va a evaluar la respuesta que han tenido estos comicios del domingo. Pero sin embargo, te pregunto, Eric, a pesar de que sí es cierto que han habido algunos encontronazos con Moscú, yo creo que de alguna manera este hombre, Lukashenko, es importante para Putin, porque pudiera cambiar la correlación de fuerzas. De no existir Lukashenko, pudiera cambiar la correlación de fuerzas, sobre todo por la frontera con Ucrania. No sé qué análisis hicieras tú en este sentido. Sí, ya Lukashenko lleva varios años jugando el juego entre Europa Occidental y Estados Unidos y Rusia, ¿no? Estando más cerca, tradicionalmente había estado muy cerca Rusia. De hecho, cuando él tomó la presidencia en los 90, fue y habló en el Parlamento ruso, ¿no? Y propuso unir a los países, etcétera. Pero en los últimos años ha tenido problemas en gran parte con el Kremlin, y últimamente el Kremlin le aumentó el precio del gas. Bielorrusia depende del gas ruso, para presionarlo en una serie de cosas. Él había estado tratando de acercarse al occidente, pero obviamente con estos problemas democráticos no. Y de hecho, hace pocos días arrestaron unos 300, se reportó unos 300 mercenarios rusos, ¿no? Dentro de Bielorrusia, los arrestó el gobierno de Lukashenko. Creo que ahora ninguno de los dos se tiene mucho cariño, ni Putin ni Lukashenko. Putin nunca lo ha respetado mucho, tampoco porque por el tipo de personaje que es. Yo creo que ahora ellos tienen que tomar una decisión. Yo creo que el occidente no va a apoyar a Bielorrusia, aunque claro, es una pieza clave en este entorno también. Y creo que Lukashenko y Vladimir Putin pueden buscar algún tipo de entendimiento, pero las manos no están no tiene la mano muy fuerte Lukashenko hoy en día, y creo que Putin va a apretarlo. Pero perdóname que te interrumpa. Yo leí hace algún tiempo que incluso una de las acusaciones que decía Lukashenko era que Rusia estaba presionando para fusionar los dos países. O sea, para que Bielorrusia fuera parte de Rusia en las ansias, y esto lo digo yo, en las ansias estas nuevamente de crear un estilo Unión Soviética de Putin, ¿no? Que todos lo califican así. Pudiera Lukashenko... Sí, pero eso es un punto muy importante, porque lo que pasa es que este es el juego que ha cambiado últimamente. Cuando Lukashenko sale presidente en los 90, él es el que propone en gran parte en Rusia. Y ahora acusa a Putin de la presión. Y que iba a haber una serie de sin frontera, que iban a haber una serie de unión entre los países.
obviamente eso no hubo mucho respaldo dentro de Bielorrusia, eso inclusive dentro de personas no que estaban a favor de tener algo más democrático, sino no querían unirse, y entonces después él ha jugado el baile entre dos lados. Hoy en día la relación no es buena, pero claro, también está en una situación donde a lo mejor la única carta que le queda es estar más cerca a Putin. Por el otro lado, cuánto está dispuesto a dar y cuánto está dispuesto la Unión Europea también tiene una mano fuerte en este momento para ver. Va a ser interesante donde va, creo que va a haber una movida del Kremlin fuerte para tratar de, como decirle, no tienes opción, ahora tienes pocas opciones si no te vienes con nosotros, y creo que la oposición interna del país está creciendo. Esta no es la Bielorrusia de hace 10 años, creo que hay una generación nueva, y creo que por primera vez salió a la calle la policía vamos a estar claros, esto es una dictadura. Claro. Esto no es pueden haber elecciones entre comillas, pero esto es una dictadura, no es ni una democracia con problemas, ni ese tipo de gobiernos iliberales. Esto es una dictadura donde sí hay golpes en las calles, donde sí hay golpe a la oposición, donde apagaron el internet ahora completo en el país. Aquí estamos hablando de a lo mejor lo que a él se le llama de hecho el último dictador de Europa, de cierta manera, ¿no? Usted habla de la fuerza que va teniendo la oposición, y hay analistas que predicen que las protestas que estamos viendo pueden llegar a multitudinarias. ¿Realmente sería así? Yo creo que las protestas ya son multitudinarias. ¿Usted cree que ya llegaron a ese punto? Yo creo que han sido mayor de lo que nunca he visto. Yo he seguido toda la región, he vivido en la región ese tiempo, y siempre fue el país donde, a pesar de que Lukashenko se había robado muchas elecciones, siempre había oposición, siempre había algún periodista, siempre había algún activista, ¿no? Pero no se veía realmente lo que se vio en Ucrania, lo que se vio en Georgia, lo que se vio en Armenia, por ejemplo, hace unos años, las protestas grandes, lo que se ha visto en Moscú, de hecho, en algunos momentos. Ahora sí, y ahora se ve en gran parte protestas. Y de nuevo, porque hay una generación nueva que vio lo que ocurrió en Ucrania, que está impactado con lo que ha ocurrido, de lo que viene de los países bálticos, que han sido libres ya mucho tiempo. Hay una presión también de Polonia en este sentido, y creo que todo esto alrededor influye. Obviamente Putin tiene un interés muy importante, porque él no quiere que otra Ucrania ocurra al lado de su frontera. Lo que está ocurriendo en Ucrania con Rusia, todo el mundo ve lo de Crimea, que se anexó, o lo que está ocurriendo al este, pero esto no ha sido bueno tampoco para la política exterior rusa, porque en Ucrania hay un gobierno, ¿sabes? Hay un gobierno hoy que realmente no hay ningún sentimiento a nivel de población de querer estar más cerca del Kremlin, y él no quiere que eso ocurra en Bielorrusia. Claro, y Bielorrusia tiene la frontera por el sur es con Ucrania, y por el este es con Rusia. Con Rusia. Estuve leyendo, ya con esto terminamos, Eric, estuve leyendo la prensa cubana, por supuesto, la prensa cubana recordando toda la visita de Díaz-Canel en el año 2019 a Bielorrusia, el recibimiento de Lukashenko, habla de la gran victoria con el 80,23% de los votos, pero correcto, no menciona que hay protestas. Se le olvidó, se le acabó la cuartilla, no sé, no dicen que hay una protesta, que la gente está protestando y que la candidata retadora tuvo que salir al exilio obligado. Lo dejaron para la próxima crónica. Sí, lo van a decir después, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres. Usted quién reconoce a la victoria entre comillas de Lukashenko. Es Rusia, porque es China, es Irán, es Turquía, y claro, Cuba, Venezuela, los amigos reconocibles por poco democráticos, ¿no? Entonces, eso te indica mucho que los países que reconocen a Lukashenko, qué tipo de gobierno es y lo que viene haciendo, no es muy conocido afuera lo que pasa en Bielorrusia, pero realmente es una dictadura, y es una dictadura de las más antiguas, porque no es la persona que tomó después de la caída de la Unión Soviética, no queriendo que se cayera la Unión Soviética. Yo creo que Cuba, obviamente, demostrando el régimen dictatorial que tiene, y Maduro en Venezuela, han sido rápidamente a reconocer y no mencionar, como dice, lo que está ocurriendo en el país realmente. Y felicitarlo. Claro. Así que sí. Eric, como tú decías, lo consideran el último dictador de Europa, a Lukashenko. Muchísimas gracias, Eric de la Fuente. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, regresamos, si Dios quiere, mañana. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta,
en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.